el tema del día de hoy es semejanza de triángulos. Es un bonito tema donde necesita bastante atención. Si ya saben, reforzamos la parte teórica y si no, aprendemos. Ahora, ¿qué es una semejanza de triángulos? Semejanza de triángulos se le dice cuando hay dos triángulos que son semejantes. Miss, ha dicho lo mismo, claro. Pero ahora aquí va la parte importante, donde tienen la misma forma, ¿ya? Misma forma y diferente, más que todo al hablar de la forma, puede decir del tamaño. ¿A qué me refiero? En este caso del ejemplo, aquí podemos ver un triángulo más pequeño que el triángulo de la derecha, ¿no es cierto? Pero lo que sí vemos es que presentan la misma medida angular. La misma medida angular. ¿Qué quiere decir? Que están en una relación, en una proporción. Por ejemplo, en este triángulo vemos alfa y aquí vemos alfa. Ya. Aquí vemos teta y aquí vemos teta. Aquí vemos beta y aquí vemos beta. Nosotros podemos ver que en los dos triángulos hay semejanza porque tiene ángulos iguales. Es más, basta que tenga dos ángulos iguales, puedes buscar semejanza ya. ¿Sí? Bien. Pueden avanzar a copiar mientras voy explicando, chicos, ¿ya? Eso sí, ya. Termino la explicación, doy un minuto más. Y si has terminado de copiar, excelente. Si te falta, ya posteriormente lo vas a realizar por la plataforma. Bien, entonces seguimos. ¿Cuál es el símbolo de semejanza? Este es el simbolito que me indica semejanza. Donde me dice, mira, acá abajo, a ver, vamos a hacerlo con una color rojita. El triángulo ABC es semejante al triángulo A con un símbolo diferente, ¿no? A complemento de B, complemento de C, complemento de C, ¿no? Entonces, simplemente esto es una representación nada más, donde me están dando a entender que aquellos dos triángulos son semejantes, ¿sí? Ahora, en triángulos semejantes hay una relación de lados homólogos. ¿Qué quiere decir lados homólogos? Lados que son proporcionales entre sí. Por ejemplo, aquí, el lado A, ¿no? Que implica desde el punto C hasta el punto B, tiene una relación proporcional, es homólogo a este lado de aquí. A ver, a este lado de acá. Porque si podemos darnos cuenta, este lado ya no es K, es A por K. ¿Te das cuenta? Es homólogo. A ver, ahora con otro color para poder ver el siguiente. Por ejemplo, a ver, este lado, desde el punto C hasta el punto A, ahí está, ¿no es cierto? Aquí, en ese lado podemos ver que B es homólogo, pero ¿a quién? ¿A quién es homólogo? Es homólogo a este lado de aquí. Porque si nos damos cuenta, desde el punto C hasta el punto A, ya no va a ser B, ahora va a ser B por K. Y así sucesivamente del tercer lado, ¿no es cierto? Del tercer lado. C será homólogo a K por C. Donde se cumple, chicos, esta igualdad. Esta igualdad tenemos que tener en mente. Como indican, el ángulo no cambia. Muy bien. Es más, es una de las características. Para que haya presencia de semejanza, tiene que haber ángulos iguales. Si no, no puedes aplicar semejanza.
tienes que garantizar mínimo con 2 ángulos. ¿Ves que tienes 2 ángulos ya semejantes? Ya dos ángulos iguales en 2 triángulos. Entonces ya puedes buscar semejanza. ¿Ya? Bien. Ahora sí vamos a dar un minuto para que puedan avanzar a copiar, chicos. Minuto. Hasta donde te alcanza. No es necesario terminar todo tampoco. Hasta donde te alcanza. Para responder a la pregunta de una alumna que me dice, Miss, no entendí la parte cuando usted dijo la misma forma y diferentes. ¿A qué se refiere? Me indica, ¿no? A ver, chicos, cuando yo digo la misma forma, me refiero a que presentan, a ver, por aquí vamos a colocar, por ejemplo, a ver, ahí está, un triangulito por acá. Si podemos analizar estos dos triangulitos, presentan la misma forma, o sea, se refiere a los ángulos, que tienen sus ángulos, a ver, por aquí, ahí está, que tienen sus ángulos iguales. Si uno mide alfa, el otro mide alfa, ¿no es cierto? Si uno mide de repente X, el otro ángulo también mide X, ¿no es cierto? Cuando yo digo la misma forma, me refiero a los ángulos. Y cuando digo que son diferentes, me refiero al tamaño. Ya que si presentan los mismos ángulos, no quiere decir que presentan el mismo tamaño, no necesariamente. ¿Ya? Misma forma me refiero a ángulos y diferentes me refiero al tamaño. Bien, ahora sí pasamos a la siguiente. Vamos a borrar. Si te falta copiar, ya sabes, dejas un espacio nada más. Ahora vamos a ver, chicos, casos de semejanza. Vamos a ver 3 casos de semejanza. ¿Ya? Quiero, por favor, que no te confundas con el tema de congruencia. No es lo mismo. Congruencia no es lo mismo que semejanza. ¿Sí? En congruencia todo era igual, ¿no es cierto? Los lados iguales, ángulos iguales, eso era congruencia. ¿Ya? Esto no es congruencia, esto se llama semejanza de triángulos. En semejanza lo que se busca es una proporción, una igualdad de 2 lados donde se busca proporción. ¿Tá? Esta es la fórmula, chicos, de acá. Miren, aquí. A ver, aquí está. Esta es la fórmula, la voy a reemplazar. Esta es la que vamos a trabajar en todas. Esa. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí pasamos a ver. En el primer caso de semejanza, te dice, a ver, vamos a ver el primer caso, ¿ya? Es más, te voy a contar algo. Es el caso que más se usa, ¿ya? ¿Cuál es uno de los casos de semejanza? Cuando tienes 2 pares de ángulos congruentes. Entonces, si vemos aquí, alfa, mira, un triangulito mide alfa. Ahora, en el otro triángulo, uno de sus ángulos también mide alfa. Entonces ahí ya veo algo sospechoso. Ahí veo algo sospechoso. A ver,
Pero, si analizo bien, este ángulo tiene teta y el otro ángulo también tiene teta. Basta que en un par de triángulos presentan dos ángulos iguales, tú puedes decir que hay semejanza. Garantizas que hay semejanza. Entonces dices, a ver, de color amarillito, por acá, sí hay semejanza. Quiere decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Chicos, bien. A ver, vamos a ver el segundo caso. Vamos a ver el segundo caso que dice acá abajo. En el segundo caso me indica si tiene un par de lados congruentes y los lados que los forman respectivamente proporcionales. A ver, a ver. A ver. Tiene un par de lados congruentes y los lados que los forman son respectivamente proporcionales. A ver, ejemplo por aquí. Si podemos ver aquí, aquí hay un lado, ¿no es cierto? Y aquí hay otro lado. K por A y K por B. Y aquí vemos un A y vemos un B. Ahí está. Entonces podemos decir que sí son proporcionales. ¿Por qué? Porque ahí vemos una constante, que es en este caso el valor de K, ¿no es cierto? En este caso es el valor de K. Por ejemplo, a ver. El lado AB, a ver, voy a comprobarlo con la fórmula. El lado AB, ¿cuánto mide? K por A. El lado AC mide K por B. Ahí está. Vamos a comprobar por ahí. Y aquí, el lado D mide A. Entre, a ver. Ahorita vamos a contestar las preguntas, chicos, no se preocupen. Ya, a ver, vamos a ver esto de aquí. Ahí está. A ver, ¿será o no será proporcional? Tenemos que verificar ahí. Proporcional significa que un lado entre el otro lado debe ser igual al otro lado entre el otro lado. A ver, simplificando, K se va con K. Me queda A entre B es igual a A entre B. Sí cumple la igualdad, ¿no es cierto? Sí cumple la igualdad. Por lo tanto, quiere decir que sí hay una proporcionalidad. A ver, ahí está. Sí cumple la igualdad, chicos, porque se va acá con K y te queda A entre B es igual a A entre B. Ahora, por ahí me están preguntando, me dice, la alumna Salma Cara me dice, Miss, tengo una duda. ¿Los lados siempre serán proporcionales, todos o solo uno de los dos? Muy buena pregunta. Cuando tú compruebas que hay semejanza, todos sus lados son proporcionales, todos sus lados. ¿Ya? Tú compruebas que hay semejanza, tú puedes decir todo, o sea, puedes decir este lado entre este lado es proporcional a este lado entre este lado. Pero ahí me dirás, Miss, ¿y cuál de ellos uso? El que mejor te convenga según el ejercicio. Según el ejercicio. Ahí tenemos que buscar según el ejercicio. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a ver el caso 3. Dice, si tienen los tres pares de lados respectivamente proporcionales. ¿Ya? Entonces, en el segundo caso ya hemos visto ahí la semejanza cuando vemos solamente un par de lados proporcionales. Si vemos tres lados, mucho mejor, ¿no es cierto? Vamos a colocarlo por aquí. Ya. En el tercer caso dice si los tres lados son respectivamente proporcionales. Por ejemplo, a ver. Mira. C y acá es K por C. Aquí es B y aquí es K por B. ¿Te das cuenta? Todo es como si estuviese multiplicado por K, nada más. Esto es A, esto será A por K. Ahora, para comprobar la proporcionalidad, vamos a colocar
A ver, C entre K por C. ¿Está? Es igual a entre K por A. Ahí está. Y es igual a B entre K por B. Ahí está, chicos. Bien. Ahí está la igualdad. Está un poco pequeño en la parte de abajo, chicos. Pueden verlo. Ya. Ahora, si nos damos cuenta, se elimina, mira. C se elimina con C. A se elimina con A. B se elimina con B. ¿Cumple o no cumple la igualdad? Sí. Al final, ahí sale, ahora voy a escribir un poco más grande, sale 1 entre K. ¿No es cierto? Así está. A ver, un minuto para que terminen de copiar, chicos. Chicos, a ver, la pregunta de un alumno me dice, Miss, ¿qué es una proporción? Una proporción, chicos, es una igualdad de divisiones, una igualdad de razones geométricas, una igualdad donde los números que se dividen son los lados de los triángulos y se coloca en orden, ¿no es cierto? Como yo he colocado acá. C entre K por C es igual a entre K por A es igual a B entre K por B. Entonces, una proporción es una igualdad de divisiones, es una igualdad de razones geométricas donde los números que se dividen son los lados de los triángulos. Listo. Eso sería, chicos. Muy bien, ahora sí pasamos al siguiente. A ver. Ahora vamos a ver, chicos, a los ejercicios, considerando los 3 casos de semejanza. Quiero que te recuerdes este caso, que es el que más se usa, es el más usado, donde ahí buscas 2 ángulos iguales. ¿Sí? Bien. A ver, aquí, ¿hay o no hay 2 ángulos iguales? Entonces tú buscas, ¿no? Ya, mis acá tiene alfa, mis acá tiene alfa. Ya. ¿Qué más? Acá tiene 90, acá tiene 90. Mis, tiene 2 ángulos ya iguales. Claro, entonces ya podemos decir que sí hay semejanza porque acabamos de encontrar 2 ángulos iguales, ¿no es cierto? Entonces estamos incluso en el primer caso. Aquí en el primer caso estamos. Vemos entonces, vamos a aplicar la proporción, que es la igualdad de divisiones donde los números que se dividen son los lados. A ver. Primero entre alfa, ¿ya? Primero los lados que se oponen a alfa. Primero va 3 y luego el lado que se le opone al otro triangulito, al ángulo alfa, pero del otro triángulo. Entonces será
3 entre X, ahí está, es igual, ya. Ahora vamos a aplicar para el otro lado, ¿no? ¿Qué lado me conviene usar? El que se opone a este ángulo que está vacío. Ángulo vacío. Que por cierto, miden lo mismo. Este medirá 90 menos alfa y este medirá 90 menos alfa. Miden lo mismo, ¿no es cierto? A ver, a 90 menos alfa del triángulo pequeño es X. Y 90 menos alfa del triángulo grande es 12. Entonces así se coloca 12, ¿no es cierto? X entre 12. Y está. Divides y todo, ¿ya? Y al desarrollar te sale 12 por 3 por 12, 36. 36x al cuadrado, x vale 6. Ahí está. Es una ecuación simple nada más. La cosa es llegar a la proporción. De ahí ya sale lo, ¿cierto? Bien, ¿preguntas? Ahí se aplica proporción a los lados que te dan de datos, ¿no? Pero ¿por qué no aplico al tercero? Porque no tengo datos, chicos. Si no tengo datos, no puedo aplicar al tercero. Por ahí me están preguntando, Miss, ¿por qué no es 2x? No entiendo bien su pregunta. 2x, ¿por qué 2x? Ya, creo que se refiere al desarrollo más que todo. ¿Sí? Porque aquí el x que está dividiendo pasa a multiplicar y te va a salir x al cuadrado es igual a 12 por 3, que es 36. Por lo tanto, el valor de x, raíz de 36, es 6. Bien, ahora sí pasamos al siguiente. Recuerda que ahí está dividiendo, tiene que pasar a multiplicar. ¿Ya? Bien, no puedes decir x más x, ¿ya? Porque ahí está dividiendo. Y una división, en una operación, pasa a multiplicar. Muy bien, pasa al otro lado multiplicando. Vamos a borrar ahora, chicos. Muy bien. A ver, medio minutito. Bien, ahora sí borramos y pasamos al siguiente ejercicio. ¿Qué me dice el siguiente ejercicio? Me dice, calcula PQ si PQ es paralelo a AC. Recuerda que este es el símbolo de paralelos. Este de aquí es el símbolo de paralelos. Bien, entonces me están diciendo que, a ver, son paralelos. ¿Te recuerdas de la fórmula de paralelos, no? Teorema de Tales, ¿no es cierto? Paralelos. Quiere decir que si este ángulo mide X, ahí está, que si este angulito de aquí mide X, quiere decir que este ángulo también tiene que medir X. Bien, chicos. Ahí está. Muy bien. Ahora, si este ángulo que forma mide Y, por ejemplo, como son paralelos, son segmentos paralelos, quiere decir que eso también tiene que medir Y. Ahí está. Estamos aplicando ángulos de rectas paralelas, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, como podemos ver ahí hay una proporción, correcto, muy bien. Una proporción, ahora donde tenemos que verificar qué se puede aplicar. A ver, a ver, a ver. Lo que quiero que identifiques es esto. Voy a hacerlo de color amarillo. ¿Sí? Mira este triángulo pequeño.
Mira el triángulo pequeño. Tiene ángulo X e Y, ¿no es cierto? Tiene como ángulo X y también tiene como ángulo Y. Bien. Ahora quiero que veas el triángulo grande acá. AB, AC y BC. Olvídate del triángulo pequeño. Ahora mira el triángulo grande. También tiene como ángulos AX y también tiene como ángulo Y. En el primer caso de semejanza me decía, basta que tenga dos ángulos, habrá semejanza. Acabamos de ver que tienen dos ángulos iguales, ¿no es cierto? Entonces, aplicamos semejanza de, a ver, vamos a pintar con esta colorcita. Semejanza del triángulo pequeñito con el triángulo grande, ¿correcto? Sí hay semejanza porque tienen dos ángulos iguales. Bien, a ver, en el triángulo pequeño, así se aplica semejanza, mira. Al ángulo Y se le pone 1, ¿no es cierto? Ahí está, 1. Ahora, al triángulo grande, ¿qué se le pone? Mira, ¿cuánto mide toda esa medida? Para el triángulo grande, toda esta medida es 4. Entonces colocarás 1 entre 4. Igual, ahora a ver, ¿qué dato me conviene? A ver, PQ no sabes cuánto vale. Llámale M, puede ser, ¿no? PQ no sabes cuánto vale. Llámale M. Ahora, al ángulo vacío se le opone M. Y si te das cuenta, el ángulo vacío también mide lo mismo, ¿no es cierto? M entre, ahora vamos a ver. Ahora, al triángulo grande, el lado que se le opone es 10. Entonces será M entre 10, ¿no es cierto? Así sería la proporción. Entonces, si ya has aplicado tu proporción de manera correcta, lo que te toca ahora es multiplicar o dividir, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver, es como una ecuación nada más. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar 1 por 10, 10. M por 4, 4M, ¿no es cierto? ¿Está? 10 entre 4 es igual a M. Por acá. Así. Respuesta 2,5 es igual a M. Ahí está. ¿No es cierto? Sí, Salma, también. Sí. Ajá. También puedes. La cosa es que tú agarras los datos de manera ordenada. Ordenada. ¿Sí? Muy bien. Si tú aquí estás agarrando primero al triángulo pequeñito, entonces dices 1, bueno, al triángulo grande, 4, de manera ordenada. Luego, al triángulo pequeñito, porque ya empecé con el pequeño, entonces empiezo con el pequeño, M. Y luego para el triángulo grande, 10. La cosa es que tenga un orden a la hora de hacer la igualdad de las divisiones. ¿Sí? Muy bien, las chicas de Santa María. Bien, vamos a borrar y pasamos al siguiente, chicos. A ver, a ver. Vamos a ver qué hay por aquí. A ver. Aquí dice, calcula X si AP mide 8. Entonces, vamos a colocar dónde está. AP mide 8. AP mide 8. Estamos completando los datos y SC mide 1. Ahí está. ¿Qué dice? Calcula. Ya.
Ahora, si te das cuenta en la gráfica, me están diciendo, en la gráfica, que X mide esto, X mide esto. Lo que me acaban de decir es que es un cuadrado. Quiere decir que esto también mide X y esto también mide X, ¿no es cierto? Sus lados son iguales. Porque aquí me acaban de decir que es un cuadrado. Con el dato nada más uno se da cuenta. Bien, ¿qué más podemos hacer aquí? Se recomienda en el tema de semejanza completar ángulos, ¿sí? A ver, vamos a completar los ángulos. A esto le vamos a llamar X, ¿ya? No, bueno, ya tenemos como letra X otra letra mejor, a ver. Puede ser A, ¿ya? El ángulo A, ahí le pones la letra que a ti te gusta, ¿ya? Por ejemplo, yo le puse A. Aquí al otro ángulo le vamos a llamar B. ¿No es cierto? Ahí está. Donde tú puedes decir que A más B es 90, ¿no es cierto? Ahí tú puedes decir, A más B mide 90. Correcto. A más B mide 90. Ahí está. Ahora, en este segmento de acá, que es llano, es un segmento llano, la media vuelta, todo este ángulo tiene que medir 180, ¿no es cierto? Igual por acá, ¿no? Una vuelta entera, obviamente 360, ya está. Pero si tienes B, tienes 90, por lo tanto este ángulo tiene que medir A para llegar al ángulo de 180. ¿Bien? ¿Está? Vamos a moverlo un poquito más. A. Ya está. Ahora, si eso es A, quiere decir que el otro ángulo obligatoriamente tiene que ser B, porque A más B es 90. Bien. Ahora, ahí tienes que el ángulo es B. Si esto es B y esto es 90, quiere decir que el de abajo mide A, ¿no es cierto? Ese es un ángulo A. Si ese es un ángulo A, quiere decir que el ángulo inferior mide B. Ahí está. Entonces, ya hemos completado los ángulos nada más. Y ahí, ¿habrá o no habrá semejanza? Si te das cuenta, en este triángulo de acá, que estoy pintando, de color amarillo, mira, tiene ángulo A, tiene ángulo B y tiene ángulo, obviamente, de 90 grados. Aquí tiene ángulo A y tiene ángulo B y tiene el ángulo de 90 grados. ¿Habrá o no habrá semejanza entre los dos triangulitos que acabo de pintar? Claro, sí hay semejanza, porque ahí tienen dos ángulos iguales. Incluso tiene 3 ángulos iguales, ¿no es cierto? Entonces vamos a aplicar semejanza, pero de manera ordenada. Eso ya te expliqué ya. Tienes que usar los datos de manera ordenada. Por ejemplo, a ver, primero vamos a trabajar, a ver, con el ángulo B y luego con el ángulo A, ¿correcto? Ya, mira el ángulo B. El ángulo B se le pone 8. Entonces colocamos 8. Ahora vamos a ver, al otro triangulito, el ángulo B se le pone X. Entonces 8 entre X. Ahí está. Es igual, a ver, por aquí. Es igual. Ahora vamos a analizar el ángulo A, ¿sí? En el ángulo A, ¿qué me dice? Se le pone X, ¿no es cierto? X entre 1. Ahí está. Ahí está. Y ahí ya puedes desarrollar y ya te sale el ejercicio, ¿no es cierto? 8 es igual a X por X. 8 por 1, que es 8, es igual a X por X. Por lo tanto, sacando raíz de 8 sale 2 raíz de 2. A ver, por aquí.
Muy bien, esa sería la respuesta. 2 raíces. Muy bien, Salma Cara. Ahí está. ¿Preguntas? Bien, chicos, vamos a pasar ahora al siguiente ejercicio. A ver, vamos a borrar. ¿Preguntas? A ver, un minuto para que puedan terminar de copiar, chicos. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. ¿Qué me dice el siguiente ejercicio? A ver. Dice, calcula X y te dan una gráfica, ¿no es cierto? Ya. A ver, chicos, ¿qué se recomienda para desarrollar según el tema de semejanza? Lo dije, completar ángulos, ¿ya? Completar ángulos, nada más. A ver. Si aquí vemos este segmento vertical con este segmento vertical, nos damos cuenta que son paralelas. ¿Por qué? Porque forman 90 grados, mira. Con este segmento de acá, mira, aquí hay una secante, ¿no es cierto? Al trazar la secante te das cuenta, aquí forma 90 grados y aquí también forma 90 grados. Entonces dirás, esos segmentos verticales de color lila son paralelos. Y si son paralelos, puedes decir también que puedes aplicar. Si este ángulo mide, puedes colocarle una letrita, a ver, puede ser A. Este ángulo mide A, quiere decir que este ángulo también mide A. También mide A. Eso es propiedad de rectas paralelas. ¿Ya? Y ahora, vamos a seguir por acá. A ver, si este ángulo, a ver, mide, a ver, aquí vamos a colocarle B. Si este ángulo mide por el tema de ángulos, ángulos opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice, también acá me dirá B. Ahí está. A y ahí está el ángulo B. Muy bien, entonces podemos darnos cuenta que en este triángulo, aquí, este triángulo que estoy pintando es semejante con este triángulo, porque tienen dos ángulos iguales. ¿Y quiénes son? A y B. Tienen dos ángulos, A y B. Por consecuencia, puedes decir que este ángulo, si este ángulo mide, de repente, a ver, mide C, ¿no es cierto? Este ángulo también tiene que medir C. Porque ahí tiene el ángulo AB, si le falta C, aquí también le falta C, ¿cierto? Bien.
Recuerda que la suma de los tres ángulos siempre tiene que dar 180. Muy bien. En este caso podemos darnos cuenta, como hay semejanza, aplicas para el triángulo. A ver, primero, el que se le opone a y el que se le opone a. ¿Sí? Y ya está. Entonces primero dirás 3K entre K. ¿Está? Primero el que se le opone a. Luego, ¿qué dato más tengo? Tengo el dato el que se le opone a B. A ver. 12 entre X, ¿no es cierto? Entonces colocas 12 entre X. ¿Está? Vamos a bajarlo un poquitín para acá. Ya está. Ahí aplica simplemente lo que es la división, lo que está dividiendo, pasa a multiplicar y ya, ¿no es cierto? Ahora, K con K se va, se queda 3X igual a 12. 3, ¿por qué número me da 12? X vale 4. ¿Está? Se va K, correcto. K con K se va, por lo tanto X vale 4. Muy bien, Salma. Me encanta, esta luminita tiene puntos extras por participación. Bien, vamos a borrar ahora. Preguntas, a ver, vamos a ver, medio minuto. Como el desarrollo es corto nada más. Chicos, hay un compañero que me pregunta y me dice, Miss, me confundo a la hora de colocar los datos en la división. ¿Cómo tengo que darme cuenta para el orden? Ya, a ver. Tienes que trabajar así, mira. Por ejemplo, yo trabajo primero con el ángulo A. Todo con el ángulo A. Yo digo, el ángulo A se le pone 3K y al otro ángulo del otro triángulo, K. Por eso 3K entre K. ¿Ves? Primero con el ángulo A, ¿ves? Y ahora con el ángulo B, mira. Se le pone 12 y aquí se le pone X. 12 entre X. O sea, es el orden. Primero agarras un triángulo, entonces en la igualdad de la otra división, también tienes que agarrar primero ese triángulo. Bien. Ya. Cerramos y pasamos a ver el siguiente ejercicio. En este ejercicio me dice, calcula X. Ahí está. Tengo tengo un triángulo y tengo ahí dos datos. A ver, ¿cómo podemos desarrollar? Bien. Solamente te voy a pedir acá que me digas cuánto mide este ángulo. En realidad no se sabe, ¿no? Vamos a colocarle una letrita, puedes colocarle A, nada más. ¿Está bien? Ahí está. Ahora te voy a pedir que mires el triángulo que estoy pintando. En el triángulo que estoy pintando, podemos darnos cuenta que hay dos ángulos, alfa y A, ¿no es cierto? En el triángulo que estoy pintando hay dos ángulos, alfa y A. Ahora les voy a pedir que analicen el triángulo grandote. Olvídate del pequeño, ahora estoy pintando el triángulo grande. En el triángulo grande nos podemos dar cuenta que uno de sus ángulos mide alfa y uno de sus ángulos mide A. Ya. Ya me di cuenta, sí hay semejanza, ¿no es cierto? Muy bien, entonces sí hay semejanza. Sí hay semejanza. Y si hay semejanza podemos decir, a ver, primero para el triángulo pequeño, ya, en orden. 4 y para el triángulo grande, alfa se le pone X. Entonces colocamos, vamos trabajando primero el triángulo pequeño. 4 entre X. ¿Está? Ahora vamos a trabajar
Otro lado que tengo por acá sería... vamos a colocar aquí un ángulo. Solo para que te ubiques voy a colocarlo. Este tercer ángulo, llámale, puede ser W. Entonces todo este ángulo también será W, ¿no es cierto? Ya. Ahora para el ángulo W se le pone X. Entonces colocarás ahí X. Y para el triángulo grande, el lado que se le pone a W es 9, ¿no es cierto? Ahí está. 9. Recuerda que aquí el lado que se le pone es todo este lado y todo eso mide 9. ¿Y cómo sale? 4 por 9, 36 es igual a X al cuadrado, por lo tanto X vale 6, ¿cierto? Ahí está. La cosa en estos ejercicios es saber colocar la proporción, nada más, ¿cierto? Ubicas la proporción de manera correcta y ya el ejercicio mismo sale. Muy bien, pregunta correcta. Vamos a borrar y pasamos al siguiente. Dice, en la figura, hallar S. Ya, entonces lo que me piden hallar es S. Vamos a colocarle una letra X, por ejemplo, por acá. ¿Está? Listo. X. ¿Por qué me piden hallar S? AB mide 3. Entonces, AB quiere decir desde el punto A hasta el punto B. Dice que mide 3, ¿no es cierto? Ahí está. DE mide 2. DE mide 2. AE mide 4. Ya, vamos a colocar por aquí. ¿Cuánto sale, chicos? Mide 4. ¿No es cierto? AB, DE, AE, listo. Ya está. A ver, ¿qué podemos hacer ahí, chicos? Lo que podemos hacer es completar ángulos, ¿no? Yo siempre les he recomendado, chicos, completan ángulos, completan ángulos. Bien. Hay 3, 4, 2. Vamos a poner aquí los ángulos. ¿Cuánto medirá, chicos, este ángulo de acá? ¿Cuánto? Muy bien, 180 menos alfa. Pero, a ver, voy a colocarlo nada más así, ¿ya? Porque no tengo aquí el valor de alfa. Bien. ¿Qué más? Vamos a colocarle aquí un ángulo, ya que no sabemos cuánto mide. ¿No es cierto? Vamos a colocarle el ángulo, a ver qué letra puede ser. M. Ahí tú sabes que tienes que colocar el lado que más te conviene. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué datos más vamos a colocar por aquí? Por aquí vamos a colocarle otra letrita de tal manera que este ángulo con este ángulo sumen alfa. ¿Está? Ahí está. A ver, vamos a poner, tiene alfa, alfa. Ya, me parece que aquí el ángulo que ha salido debe ser el de aquí abajo. Ya, justo que me parece que ese es el ejercicio que estaba realizando. Ahí está. Este alfa, chicos, de aquí, ahí está, debió salir aquí. En el ejercicio, me parece que se ha movido, entonces vamos a colocarle por aquí alfa. Ya está. Entonces ahí podemos ver, tiene M alfa, alfa, M alfa, ¿correcto? Ya. Me parece que... Claro. Vamos a hacer la prueba ya, chicos, porque aquí me acuerdo que
el alfa cambiaba, no era ahí. Vamos a colocarlo por acá. Ya está. Vamos a ver para el triángulo pequeño, nada más. Para el triángulo pequeño vemos que tiene alfa, alfa, m. Y para el triángulo grande tiene alfa, alfa, m, y aquí tenemos alfa, m, ¿no es cierto? Vamos a revisar cómo nos sale este ejercicio. Me parece que aquí, justo cuando estaba revisando los ejercicios, había un ejercicio donde se cambiaba. Veamos. Aquí tienes, a ver, para alfa, 3, ¿no es cierto? Y para el otro alfa, no, imposible que ahí tenga que hacer alfa, chicos. Imposible que ahí tengan que hacer alfa. ¿Por qué? Porque aquí los lados tendrían que ser iguales, ¿no es cierto? Entonces ahí no cumple, ¿ya? Este ejercicio lo voy a revisar posteriormente y lo vamos a hacer en la parte posterior. Chicos, me parece que ese era el que había el problema con los ángulos. En este ejercicio, alfa, ¿ya? BC mide 2. A ver. ¿Está? Vamos a colocar por aquí. AD mide 8. ¿Está? Ahí está. Me dice que es un trapecio. Chicos, en un trapecio se puede decir que sus bases son paralelas, ¿no es cierto? Y si sus bases son paralelas, puedes decir que este segmento con este segmento son paralelos. Entonces, si son paralelos, propiedad de paralelos, se cumple que este ángulo es igual a este ángulo. Si este ángulo mide beta, este ángulo también tendrá que medir beta. Vamos a colocarle B mayúscula, chicos. Entonces, podemos ver que aquí, podemos ver así a simple vista nada más, que este triángulo es semejante con este triángulo. Ahí está. Entonces, si son triángulos semejantes, podemos aplicar semejanza, que es la proporción de lados. Veamos, a alfa se le pone 2, a alfa se le pone este lado. Como no sé ese valor, le llamamos M. Ya, M. La letra que te guste, ¿no? Ahí tú le colocas una letrita. En este caso le estamos colocando el valor de M, donde todo eso es el segmento, ¿no es cierto? Ya está. Entonces diremos alfa, que es 2 entre M. Según el ángulo alfa es 2 entre M. Ahora vamos a analizar para el tercer ángulo. Para el tercer ángulo, de color rojito, ¿está? Para el ángulo vacío, M entre 8, ¿no es cierto? Para el ángulo vacío, M entre 8. ¿Está? M entre 8. Bien. Ahí simplemente lo que está multiplicando pasa a dividir y lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Por lo tanto, 2 por 8 es 16. 16 es igual a m al cuadrado, donde m vale 4. ¿Está? Muy bien, las chicas de Santa María, Salma, correcto. Salma Cara, Colonia, muy bien. Ahí está.
Bien, chicos. Ahora sí. Con respecto al ejercicio anterior, simplemente no lo vamos a tomar en cuenta más que todo porque ahí el ángulo no estaba en su lugar que debería ser, ¿ya? Y justo lo estoy viendo. Aquí el ángulo debería estar en la parte inferior, pero saldría de otra forma, ¿ya? Simplemente vamos a anular el ejercicio. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿ya? Muy bien. Bueno, aquí nos quedamos, chicos. Recuerda que tienes que realizar tus tareas correspondientes